Imagínate un auto que nació como un sueño americano. Conquistó los rallies más brutales del mundo. Se convirtió en ícono de toda una generación. Y aún así desapareció para siempre. Hoy te cuento la historia completa del Toyota Celica, el auto deportivo japonés que lo tuvo todo y que Toyota decidió matar en silencio. Quédate hasta el final, porque la razón por la que desapareció te va a sorprender. Corría el año 1970. Toyota quería un pedazo del mercado americano, específicamente del éxito que Ford estaba teniendo con el Mustang. La idea era simple pero ambiciosa: crear un pony car japonés. Un auto bonito, accesible, deportivo y que cualquier joven pudiera permitirse. El 26 de octubre de 1970, Toyota presenta al mundo el Celica de primera generación. Su nombre viene del latín coelica, que significa celestial o del cielo, y vaya que era un nombre apropiado. Con un diseño inspirado en los muscle cars americanos, pero con el toque de precisión japonés, el Celica fue un éxito inmediato. Toyota había creado algo especial, pero Toyota no quería solo vender autos bonitos. Querían demostrar que el Celica era un verdadero deportivo. Y la mejor forma de demostrarlo era llevarlo al lugar más duro del mundo para los autos, el Rally Mundial, el WRC. En los años 80, el Celica GS T4, equipado con tracción en las 4 ruedas y un motor turbo de alto rendimiento, comenzó a dominar la competencia. Carlos Sainz, el padre del actual piloto de Fórmula 1, ganó 2 campeonatos mundiales de rally manejando un Celica. Juha Kankkunen hizo lo mismo. En total, el Celica le dio a Toyota 3 títulos mundiales de constructores. Este auto no era solo bonito, era un campeón. Para los años 90, el Celica ya no era solo un auto, era un símbolo cultural. Aparecía en videojuegos, en películas, en pósters de habitaciones de adolescentes alrededor del mundo. Era el auto que querías tener a los 17 años. La quinta y sexta generación del Celica refinaron la fórmula. Diseño más agresivo, motor más eficiente y una imagen que gritaba deportivo desde cualquier ángulo. Toyota vendía miles y miles de unidades al año. El futuro parecía brillante para el Celica, pero entonces llegó el año 2000. Toyota lanzó la 7ª y última generación del Celica. El diseño era futurista, casi extraterrestre, pero había un problema enorme: el motor. El nuevo Celica montaba un 1,8 litros de 140 caballos de fuerza. Para un auto que se vendía como deportivo, eso era decepcionante. Los fans estaban furiosos. La competencia, con el Honda Integra, el Acura RSX y otros deportivos japoneses, ofrecía más potencia a precios similares. Las ventas se desplomaron. Toyota intentó arreglarlo con una versión de 190 caballos, pero el daño ya estaba hecho. Y en 2006, Toyota tomó la decisión que nadie quería escuchar. El Celica quedaba descontinuado para siempre. ¿Por qué Toyota mató a su propio hijo? La respuesta es una mezcla de factores. Primero, el mercado cambió. Los jóvenes dejaron de comprar coupés deportivos y empezaron a preferir SUVs y crossovers. Segundo, Toyota estaba invirtiendo fuertemente en híbridos. El Prius era el futuro que querían vender, no un deportivo de gasolina. Y tercero, la competencia japonesa era feroz. Mantener el Celica relevante requería una inversión enorme que Toyota no estaba dispuesto a hacer. Así murió silenciosamente uno de los autos más importantes de la historia japonesa. El Toyota Celica fue muchas cosas. Un sueño de los años 70,
un campeón de rally en los 80, un ícono cultural en los 90 y una despedida agridulce en los 2000. Hoy, los Celicas usados son cada vez más buscados por coleccionistas. Porque cuando algo desaparece, la gente finalmente entiende lo que tenía. ¿Crees que Toyota debería revivir el Celica? Déjamelo saber en los comentarios. Si este video te gustó, dale like y suscríbete. Cada semana traemos la historia de los autos más icónicos del mundo. Hasta la próxima.